¿Cómo les va? Buenos días aquí en Argentina, buenas tardes donde estén. Muchísimas gracias por acompañarnos y hoy compartiremos una nueva entrevista con el doctor Santiago Vázquez, que bueno, es un entrañable amigo a quien tuve el gusto de compartir como jurado en la defensa de su tesis doctoral. Así que muy bienvenido, Santiago, a nuestro grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata y aprovecho también para comentar que pueden escuchar nuestras entrevistas por Spotify, solamente poniendo GIEM Filosofía Entrevistas, allí también las pueden escuchar. Así que sin más preámbulos, bienvenido, querido Santiago, un placer que nos estés acompañando en este momento. Bueno, el placer es mío, Viviana. Buen día, buenas tardes. La verdad que el placer, el honor es mío. Te agradezco mucho la invitación. He estado viendo algunas de las entrevistas que has hecho y la verdad que, bueno, eh, habiendo estado en este mismo espacio, maestros como Rubén Peretó y otros más, bueno, uno se siente un poco incómodo, pero bueno, también te agradezco la generosidad de invitarme. De todas las experiencias de quienes somos apasionados por la búsqueda del conocimiento y nos asombramos ante ellos, que de eso se trata un poco, ¿no? Bastante, la filosofía, son bienvenidas, bienvenidos, bienvenides en este espacio. Así que es para todos y para todas. Bueno, Susana, muchas gracias, muchas gracias. Justo del asombro y bueno, uno siempre que escucha la palabra asombro, admiración, los que siempre hemos amado y hemos estudiado la filosofía, no puede sino recordar eso que creo que Jasper llamó el origen de la Sí, filosofía y que Platón ponía en el asombro, ¿no? Lo ponía exacto. allí en el asombro, en la admiración que bueno, yo como padre de cuatro hijos niños, veo esa actitud filosófica de asombro ya en la más tierna infancia y la puedo también rastrear en mi propio itinerario académico, digamos, mi ingreso a la filosofía fue a partir del asombro que me generaron algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, me tomo de esta palabra tan significativa para la filosofía que usaste para comenzar a contarte un poquito cuál ha sido mi itinerario, que sé que bueno, que esa es una consigna, la consigna tan linda que has puesto para estos espacios de entrevista, ¿no? De que el entrevistado cuente un poquito el itinerario académico y bueno, por más que en mi caso sea, bueno, por ahí, no sé, o más joven o no tan extraordinario como el itinerario de algunos maestros, también es mi propio itinerario y siempre tienen su singular riqueza los Sí, itinerarios, ¿no? En la medida que son singulares. Bueno, te cuento cómo se fue engendrando ese asombro que dio origen a mi búsqueda de la sabiduría, que eso es en el fondo la filosofía, ¿no? sí. Bueno, primero te cuento que yo soy de General Alvear, Mendoza, de un departamento que está al sur de Mendoza, que limita con La Pampa. Yo siempre digo que los alvearenses tenemos 50% de mendocinos y 50% de pampeanos, porque nuestro paisaje es más pampeano que de la Pampa seca, ¿no? Eh, Ujú. que, que, que mendocino, aunque la montaña la vemos, pero a lo lejos, y la montaña para nosotros es azul. No es, bueno, yo ahora vivo en Mendoza capital actualmente, donde me hice Sí, mi doctorado, la montaña está aquí a un paso, pero en general ver la montaña se ve lejos, como algo, como algo a lo que alguna vez uno quiere llegar, digamos, ¿no? La montaña celeste. Y por otro lado está la pampa infinita, que es como, creo que Atahualpa Yupanqui decía que es ese mar de tierra, ¿no? Que es tan sí, infinito, tan extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, ese paisaje siempre deja impresa una huella y bueno, y creo que también la dejó en mí y uno siempre añora ese paisaje, ¿no? Bueno, soy de ahí, de General Alvear, hice toda mi educación primaria y secundaria allí, y después me fui a estudiar psicología a la provincia de San Luis, a la entrañable provincia de San Luis, que también es como mi segunda casa, mi segundo pago. Estudié y trabajé allí durante 10 años, hice mi carrera de psicología,
en la Universidad Nacional de San Luis. Estudié la licenciatura y el profesorado allí. Em, Previamente tuve la posibilidad, si hablamos de por ahí, el amor a la filosofía se despertó al inicio, digamos, al inicio de mi itinerario académico, digámoslo así, que fue en General Alvear. Fue de la mano, recuerdo, de un par de sacerdotes amigos, ¿no? Uno tenía vida parroquial en esa época y bueno, algunos sacerdotes amigos me presentaron a la filosofía y bueno, y fue amor a primera vista, digamos, ¿no? Y fue mi primer amor, aunque después estudié psicología y Sí. como a veces se dice, uno siempre quiere volver al primer amor, bueno, estudié psicología, pero siempre tratando de volver a la filosofía. Y bueno, finalmente pude hacer el doctorado, como te voy a contar enseguida. Y estos sacerdotes amigos, menciono a dos especialmente, que fueron, uno de ellos fue un entrañable amigo que falleció hace un año, el padre Hernán Sebastián Sánchez, Ujú. y el padre Luis Costaguta, que actualmente creo que está en San Rafael. Eh, bueno, ellos me presentaron la obra del padre Leonardo Castellani, que es un Ajá. sacerdote argentino, escritor Sí. argentino, cuya obra va siendo crecientemente reconocida aquí y en Europa. Bueno, y el padre Castellani, después me fui enterando a medida que fui haciendo la carrera, que fue uno de los grandes pioneros de la psicología aquí en Argentina, incluso de la creación de las carreras de psicología aquí en Argentina. Y claro, el padre Castellani, al escribir sobre psicología, no puede dejar de lado su condición de filósofo. Entonces, mi primer acercamiento a la psicología, mi primer acercamiento serio a la psicología, fue de la mano del padre Castellani, entonces no podía ser sino una aproximación filosófica, digamos, ¿no? El padre Ujú. Castellani Sí. tiene varias obras de psicología, le dedicó una a Freud, después tiene unas conferencias que se dictaron póstumamente sobre distintos temas de psicología. También escribió un artículo muy interesante que se editó en su momento en el Diario de la Nación en el año 39, cuando muere Freud. Es Sí. una aproximación interesantísima que hace a Freud el padre Castellani. Bueno, hay en su obra que conozco muy bien, desperdigados muchos temas de psicología. El tema es que entré de la mano de él a la psicología y bueno, y entonces siempre me acompañó esa inquietud por la filosofía durante el transcurso de mi carrera. Siempre me pareció encontrar en la filosofía como el- la instancia resolutiva de muchos problemas en psicología. Siempre se presentó a manera de inquietud durante la carrera, a veces de disputas académicas con los profesores, inolvidables disputas académicas que me fui permitiendo porque paralelamente iba estudiando filosofía y entonces eso me permitía a veces tener una visión crítica de lo que se exponía en la carrera. Y con mi tesis de licenciatura me pasó que, bueno, que quise hacerla desde que supe que había que hacer tesis de licenciatura, la quería hacer en un tema filosófico. Me costó porque costaba hacer entrar en una carrera de psicología temas de índole filosófica, ¿no? Porque, bueno, se exigía por ahí un rigor metodológico que a veces pecaba, me parece, de positivismo. Entonces, bueno, me acuerdo que hice dos planes de tesis que me fueron rechazados porque no había posibilidad de probar empírica o cuantitativamente esos A veces, temas. claro. Sí, Sí. sucede. Uno fue sobre el tema de la persona humana y otro fue sobre el tema de la cogitativa, que es un gran tema que, bueno, Sí. pues te voy a comentar cómo llegué ahora a ese tema. Y finalmente terminé haciéndolo, que bueno, uno nunca sabe cómo las vueltas y el camino sinuoso, digamos, qué va a deparar, pero la terminé haciendo en torno al existencialismo, pero acotándolo a una expresión local del existencialismo, que fue el primer Congreso Nacional de Filosofía del año 49, que es Ajá. como un evento de mucha relevancia en la cultura de Sí. nuestro país, que se sigue hoy conmemorando. Sí. Bueno, seguramente conocés, vinieron filósofos muy Sí. importantes. Sí. Estuvo a punto de venir Heidegger y finalmente Sí. por lo que sucedía, por la situación de posguerra, no pudo venir. Bueno, pude hacer del primer Congreso de Filosofía mi objeto de estudio en relación con la psicología.
¿Cómo era la relación con la psicología? Bueno, en relación con el primer Congreso Argentino de Psicología, que fue en el año 54 en Tucumán. Es ujú, un congreso que depende en muchos sentidos de este primero. Ambos se hacen bajo el régimen peronista, ¿no? Y tienen una misma orientación. De hecho, en el primer Congreso Nacional de Filosofía ya hay una comisión dedicada a la psicología y muchos ponentes de este primer Congreso Nacional de Filosofía van a ser ponentes después en el primer argentino de psicología. Del Congreso Nacional de Filosofía se conservan las actas. Del sí. Congreso Argentino de Psicología se conserva solo un tomo. Después no se sabe qué Ah, pasó después ajá, una vez que cae el peronismo, bueno, sí, no sé si se alcanzaron a editar y fueron destruidas o no se alcanzaron a editar. El tema es que sí, quedó solo un tomo, que bueno, sí, sin embargo es el que a mí más me hubiera interesado leer, que es el de los problemas históricos y epistemológicos de la psicología. Y justamente ahí me encuentro en esas actas de ese congreso, que lo estudié en relación con el primer Congreso Nacional de Filosofía, por la importancia que ambos tenían para la creación de sí, las carreras de psicología en Argentina. Me encuentro con que en ese congreso había expositores como Diego Pro, historiador sí, de la filosofía argentino, Ismael Quiles, traductor de Santo sí, Tomás de Aquino, eh, ¿qué otro autor? Bueno, ahora no recuerdo, pero entre ellos estaba el padre Leonardo Castellani. Me encuentro con sí, que había escrito una ponencia para ese congreso, una ponencia importante, y había sido relator de la Comisión de Problemas Epistemológicos de la Psicología. Entonces, bueno, fue un grato reencuentro con el padre Castellani en ese momento, y mi tesis finalmente fue sobre la importancia que tuvo para la psicología el primer Congreso Nacional de Filosofía en la medida en que ejerció un influjo en el primer Congreso Argentino de Psicología, ¿no? Entonces, bueno, por ese camino pude volver al primer amor, del que nunca me alejé en realidad, que fue la filosofía. Pude detenerme a estudiar por un cuarto de hora el existencialismo. Pude acercarme un poco más a la obra de Heidegger, de Kierkegaard o Kierkegaard. Los que hemos leído a Kierkegaard vía Padre Castellani le decimos Kierkegaard, pero bueno, sabemos que es Kierkegaard. Bueno, así fue que culminé mi carrera de psicología, trabajé un tiempo en San Luis y después se abre la posibilidad de hacer el doctorado en filosofía, que era mi gran sueño, en Mendoza. ¿Cómo es que se abre? Bueno, por todas esos pequeños detalles que a veces tiene la providencia, según entiendo. Eh, Rubén Peretó Rivas, que es uno de mis sí, maestros y amigo, ¿no? Amigo que está sí, acá, que es amigo tuyo también, ¿no? sí, Bueno, que mucho, sí, fue mi director. Eh, en ese momento estaba estudiando un tema del que yo había leído algo con el que había quedado francamente impactado, mm, que es el tema de la sedia, ¿m? ¿no? exacto, Lo hemos hablado, Susana, ¿no? El tema de sí, la sedia. sí, Eh, Curiosamente, yo estaba en ese momento aproximándome a ese concepto, me había parecido un concepto profundo, digno de ser estudiado, me había resultado esclarecedor. Y bueno, el tema es ahí que mi esposa lo conocía a Rubén porque daba clases con él en San Rafael. Mi esposa, que en ese momento era mi novia, eh, daba clases en San Rafael en la cátedra de Rubén Peretó. Rubén Peretó le cuenta que está haciendo un proyecto acerca de la sedia. Mi esposa me lo comenta y mucho, le comenta a Rubén mi deseo de estudiar. Bueno, me reúno con Rubén, y Rubén, con su proverbial generosidad, me abre las puertas de par en par para poder estudiar el tema, ¿no? Eh, en la obra de Evagrio Póntico. Él estaba sí, estudiando en Evagrio Póntico, ¿no? Que era sí, ese sí, pensador ignoto para mí. Yo en ese momento no lo desconocía absolutamente. Bueno, fue mi segundo amor, digámoslo así, y sí, bueno, tan intenso como el primero. Bueno, en ese momento, la verdad que, bueno, obviamente me parecía una gran posibilidad, aunque yo quería
aproximarme al fenómeno de la sedia desde los estudios de filosofía que yo venía teniendo, que estaban más relacionados a la filosofía medieval, digamos, ¿no? Sobre todo a la obra de Santo Tomás de Aquino. Eh, bueno, Rubén me propone que nos centremos en la obra de Bagrio Póntico y como yo tenía formación disciplinar en psicología, me propone hacerlo en torno al tema de la curación por la palabra, ¿no? Bueno, Exacto. vos lo Ah, conocés muy una bien, maravilla. Susana. Tu tesis siempre la cito, sí, como citó Bueno, muchas otras, pero esa es impresionante y sobre todo, como bien decías, porque aporta el trabajo, la escritura, el pensamiento de un pensador ignoto no solo para vos, sino para muchas personas como Evagrio Póntico, ¿no? Uno de los que salen al desierto y que tienen también contacto con varias mujeres que están en esa búsqueda de sí y en esa curación, ¿no? Del alma. Sí, y me callo. no, 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 Sí, sí, maravilloso, Susana, lo que totalmente. podés aportar, Una que pudimos maravilla, hacer un sí. intercambio Hay que tan recomendar. enriquecedor en mi defensa, que fuiste tan generosa corrigiéndola, haciéndole observaciones. Bueno, la verdad que fue para mí, fue una dicha enorme poder tener en el jurado a Padrón, maestros como ay, Héctor Padrón, a amigos como vos, sí, como Hugo Brandi. Bueno, sí, la memoria del doctor Padrón, que tanto sí, también lo quisimos, ¿no? El sí, maestro Héctor Padrón. un placer. Bueno, sí, realmente. Y claro, Evagrio Póntico, me fui encontrando con Evagrio Póntico, que resultó ser filósofo, pero psicólogo también, ¿no? Era Sí, una cosa sí, maravillosa, ¿no? Uno va sí, encontrando en Evagrio, digamos, empieza a leerlo a Evagrio y se empieza a asombrar. Es un asombro sí, creciente el que experimenta ante Evagrio por su condición de eminente filósofo. Él fue, bueno, uno de los grandes protagonistas de la controversia arriana, estuvo a la par exacto. de los capadocios combatiendo el arrianismo en ese momento. Y después hace su propio itinerario, ¿no? Tiene ahí una vida también un poco sinuosa, que termina recalando en el desierto, ¿no? Sus últimos Sí, 15, 20 años de vida son en el desierto, que es donde escribe la mayor parte de su obra y mm, donde, bueno, encontramos, digamos, más riqueza psicológica. A ver, su experiencia sí, en el desierto, claramente, su experiencia de monje, le aporta una riqueza a sus observaciones que tienen que ver no solo con su fineza para abordar filosóficamente los temas, sino con la experiencia, ¿no? La experiencia en el análisis de los pensamientos, que él le llamaba, bueno, los logismoi, o los sí, demonios, ¿no? Él a veces hacía ese sí, equivalente, ¿no? Porque él decía que el monje se enfrentaba en el combate que tenía que librar con los pensamientos que procedían a veces de las pasiones, ¿no? Y en ese sentido hay mucho que eso podemos hablarlo enseguida si querés, hay mucho del estoicismo, sí, que dialoga tanto con el cristianismo en esa época. Y bueno, y también él tiene, por supuesto, toda la cosmología cristiana, en la cual los demonios tienen una injerencia real en la vida de los sí, hombres, sí. ¿no? Sí, por Incluso Evagrio llega a cierto, decir, sí, no, perdón, no, adelante. no, 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 vos. Bueno, no, que él llega a decir que los demonios, dice, eh, se han puesto a estudiar la lengua de los hombres, dice. Sí, Se han puesto a estudiar la lengua de los hombres y es mediante el lenguaje que los quieren inducir a pecar, ¿no? Y entonces, ¿cómo inducen a pecarlos? Diciéndole palabras, ¿no? La tentación ingresa por el pensamiento y mediante palabras, ¿no? Mediante el poder de la palabra. Por eso es el poder de la palabra en el fondo el que cura también, ¿no? sí, Ahí aparece, bueno, el tema que yo estudié y esta doble connotación que tiene el término logos y el término fármaco en griego, ¿no? sí, Que es medicamento y es veneno, ¿no? La palabra puede ser veneno y puede ser medicamento, ¿no? Y bueno, Evagrio explota esta idea de una manera no explícita, pero sí muy profunda, digamos. No, no explícita porque digo, él nunca va a decir, como si, por ejemplo, uno lo encuentra
en otros filósofos de la época o anteriores a él. Eh, yo he encontrado después, por ejemplo, en la obra de Plutarco, cuando habla de Antifonte, cómo Antifonte decía que él tenía algo para curar las dolencias del alma y era la palabra. Y entonces sí, puso un cartel en donde vivía y diciendo que él curaba todas las dolencias del alma mediante el uso de la palabra, ¿no? Una cosa curiosa que en el siglo primero aproximadamente, sí, me acuerdo, ¿no? O unos siglos, 2 siglos antes de Cristo, había una especie de psicólogo, ¿no? Antifonte tuvo como el primer consultorio psicológico, ¿no? Bueno, esa exacto, idea que también está presente en Platón, ¿no? Está presente en sí, Platón, en el Cármides de Platón, ¿no? sí, Evagrio la supone y la trabaja ampliamente, ¿no? El poder que tiene la palabra para curar, para sanar, ¿no? Entonces, bueno, así fue como ingresé a Bagrio. Digamos que Bagrio terminó cubriendo, sí, mis dos campos de interés o, digamos, respondiendo a mi doble vocación por la psicología y por la filosofía, que yo no separo demasiado. He tendido siempre a ver y tiendo a ver siempre la psicología como se veía antes, como una rama de la filosofía. sí, Si bien eso no quiere decir que uno va a desechar el inmenso desarrollo de la psicología del siglo XX, ¿no? Porque han habido descubrimientos innegables, ¿no? Y que después yo en mi práctica como psicólogo clínico he podido ir contrastando con la experiencia. Bueno, sigue siendo una disciplina eminentemente filosófica y por sí, algo todo el tiempo los grandes psicólogos, Freud, exacto, Albert Ellis, Aaron Beck, sí, Michael Mahoney, Eric Fromm, bueno, los grandes psicólogos, hasta hoy Martin Seligman, eh, siempre señalan que hay una deuda con la filosofía y que es totalmente, necesario retornar a la filosofía, ¿no? totalmente, sí, Mm. Bueno, y es como largo el sí, itinerario y me voy quedando en algunos grandes mojones, digamos, ¿no? Actualmente estoy dando clases también por esas cosas de la providencia. Eh, Estoy ahora en este momento, desde hace 4 años, en una cátedra que es parte del nuevo plan de estudios de la carrera de filosofía aquí en la Universidad de Cuyo, la Nacional de Cuyo, que se llama Filosofía Aplicada, ¿no? Que vos también, ah, Susana, sí, conocés, sí, ¿no? sí, sí, ¿No? es más, he dirigido también una tesis doctoral y sé que ahora están por defender otra y soy también muy amiga de José Barrientos, Ajá. así que él también ahora va a estar como jurado de una tesis y le dirigí la tesis a Federico Mana, que también va a Ah, ser mira vos. jurado allí de la tesis, sí, sí, sí. Y bueno, y los años que trabajé en el primer máster de filosofía aplicada que se hizo en la Universidad de Barcelona. Ah, Este, mira vos, sí, sí, Susana. Claro, yo sí, sabía que estabas con el tema, sí, pero bueno, no sabía que tan metida, digamos. Bueno, sí, ahora sabiéndolo, la verdad bastante. que seguramente te vamos a pedir algún aporte para el. Ahora justo El que terminamos la semana guste, pasada la cursada, pero sí, sí hemos ido armando el espacio curricular con la profesora Karan, una amiga. Que sí, estamos juntos. Empezamos la materia con el profesor Daniel Formatushka, gran profesor y maestro que se jubiló hace 2 años. Bueno, que fue el que le imprimió un sello muy particular a la materia, le dio una dimensión artística hermosa a la materia y que la hemos sí, tratado de conservar, no quizás con todas las cualidades que él tenía como artista, pero sí, bueno, entendiendo siempre que esto de la filosofía aplicada, de los talleres filosóficos, sí, de la consultoría filosófica, exacto, es un exacto. arte, ¿no? Es un arte en el sentido Sí, clásico de la palabra, un saber hacer, ¿no? exacto. Y un Y saber hacer, sí, adelante. no, un breve paréntesis. ¿Me das tiempo para tomar un Los mate temas que... que dale, el tema que yo trabajaba en el máster en la Universidad de Barcelona era el de los modelos dialógicos, que es fundamental justamente para la orientación filosófica, para el asesoramiento, para los talleres.
Entonces allí era uno de los temas que estaban a mi cargo, los modelos dialógicos en filosofía y cómo se aplicaban en la práctica. Entonces era muy interesante porque hacíamos práctica y varias veces me tocó ser, entre comillas, o dicho en griego mejor, por esto que vos estabas comentando, ser psyche, alma. Ah, Entonces escuchaba esas prácticas e intervenía desde esa psyche. mirá vos, qué lindo, Susana. Sí, fue una experiencia hermosa que lamentablemente duró 4 años y después no se repitió, pero fue una experiencia fantástica porque era práctica filosófica y gestión social y ah, mediación en conflictos. ajá. Mirá qué maravilloso. Bueno, yo creo que esta nueva corriente tiene un gran potencial. No tanto algo que siempre hablamos con el profesor Matushka, no tanto porque venga a aportar algo original, sino porque lo que en todo Es caso puede y debe antiquísimo. hacer, claro, es reivindicar el carácter vital y existencial de la filosofía, ¿no? Exacto, La dimensión filosófica que toda actividad humana tiene y que la exacto, vida humana misma tiene, ¿no? Esto es algo exacto. además que yo al acercarme a la filosofía aplicada, eh, digamos, fui como también revitalizando mis estudios en Evagrio Póntico y en la cultura Sí, clásica, porque, claro, Evagrio, cuando habla de la división del cristianismo, lo que hace es hacerse eco de la división de la filosofía que planteaban los estoicos, por supuesto, siguiendo en esto la tradición clásica, digamos, ¿no? Porque, claro, Evagrio dice, el cristianismo es la doctrina de Cristo nuestro Salvador que está compuesta de la práctica, de la física y de la teología, va a decir sí, Evagrio, ¿no? Esta división que hace Evagrio del cristianismo es en realidad la división de la filosofía que proponían los estoicos, ¿no? Plutarco es el que la propone de modo más explícito y casi de modo literal. Y uno se pone a ver que la división de la filosofía que proponen los estoicos en realidad es una división de las etapas de la vida, ¿no? Uno piensa cuando habla de la división de la filosofía, bueno, las subdisciplinas de la filosofía, la ontología general, la cosmología, no sé, en un esquema más clásico, moderno, ¿no? La psicología estaba también en ese esquema. Para los antiguos, para la patrística, para los estoicos, para los filósofos helénicos y para los clásicos, sí, los la filosofía gnósticos no estaba también. escindida, los gnósticos, claro que sí. La filosofía no estaba escindida de la vida, digamos, ¿no? Exacto, Dividir la filosofía era hablar de la división de la vida, ¿no? Entonces estaba la práctica, que era la etapa en la cual el hombre debe buscar y cultivar la virtud. Al cabo de esta etapa se arriba a la física o psique, que es la contemplación natural, a la cual no se puede llegar sin haber alcanzado la salud de las pasiones, dicen los estoicos y dice la patrística, siguiendo a los estoicos, ¿no? Ellos le sí, llamaban la apatheia, este concepto tan importante en el sí, estoicismo, que es retomado por algunos autores cristianos, ¿no? En Evagrio Póntico el principal, pero no solo Evagrio, ¿no? Ciertamente con alguna connotación semántica distinta en el cristianismo, porque el cristianismo no va a condenar la parte pasional del alma como si quizás uno lo puede encontrar en el estoicismo, ¿no? Pero el concepto es básicamente el mismo, ¿no? Entonces, alcanzar la paz ya es la condición para poder arribar a la etapa de la contemplación natural. Cuando uno en la contemplación natural es cuando el alma se hace capaz de percibir los logoi de las cosas, ¿no? exacto, Esta, sí, esta cosa tan maravillosa que propone Bagrio y que él usa una imagen de la Sagrada Escritura que es bellísima, que es la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Dice, la primera etapa de la vida cristiana es la peregrinación en el desierto, los 40 años de peregrinación, ¿no? Al terminar la peregrinación en el desierto, se arriba a la tierra que emana leche y miel, como dice la Sagrada Escritura. La leche y la miel son símbolos de la contemplación natural segunda y la contemplación natural primera.
La contemplación natural segunda es la captación, la asimilación, la vibración en sintonía con los logoi de las cosas, ¿no? La segunda es con los logoi de las cosas corpóreas. La primera con los logoi de los seres incorpóreos, ¿no? Bueno, al final de esta etapa viene la teología, que es la contemplación sobrenatural, en la cual se atisba, sobre todo en el momento de la oración, va a decir Evagrio, la naturaleza divina, ¿no? Que ya es como algo muy propio del desarrollo cristiano y de un desarrollo cristiano muy particular del tema de la oración, ¿no? Pero siempre a mí me interesó, sobre todo, a ver, a mí me interesó particularmente estas primeras dos etapas, ¿no? Porque son un patrimonio común de la filosofía, ¿no? La necesidad del trabajo ascético, del ejercicio espiritual, este Sí, concepto que es tan importante, ejercicio espiritual, totalmente. ¿no? Que es, claro, y es este concepto en el cual Pierre Hadot descubre la clave para leer y entender la filosofía antigua y la filosofía helénica y la filosofía patrística. Pierre Hadot, me encontré con que en Pierre Hadot estudia mucho a Evagrio Póntico, ¿no? Sí, Este autor ignoto para todos nosotros, en realidad, claro, cuando uno se acerca a él se da cuenta que fue fundamental en la transición del pensamiento helénico al cristiano y en la configuración primera de la espiritualidad cristiana, digamos, ¿no? O en, digamos, uno de los autores principales de la espiritualidad cristiana. Habría mucho para decir en ese sentido, pero bueno, podrá sí, ser quizás eso te en iba otra a decir, entrevista. querido Santiago, porque nos quedan 5 minutos de la Ujú, entrevista. bueno, Y bueno, para que los utilices en lo que vos quieras, obviamente. Y en relación con esto, solamente decir que cuánto desierto nos hace falta hoy en día. Desierto dicho metafóricamente, en el sentido de esa reflexión que hemos dejado de tener por infinidad de cuestiones que se entrecruzan. Y esto que estás diciendo, por eso te saludo ahora para dejarte estos minutos para que cierres, porque lo considero sumamente relevante esta necesidad de pensarnos, de analizarnos a nosotros mismos en ese desierto. Yo suelo eh, robarte algunas cosas de Bagrio y presentarlo junto con una mujer de esos siglos como Fabiola de Roma, que ella también fue al desierto y creó un hospital en el que trabajaba, si podemos decir, psicoanalítica o psicológicamente, ¿no? Porque no solo trataba las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma. Así que gracias, Santiago, y te dejo estos minutos todos para vos. bueno, muchas gracias, Susana, muchas gracias. Qué maravilla. Bueno, me sé una cosa que no dije, que me recordás cuando me mencionás Este, mm, no me acuerdo ahora, olvidé el nombre de la autora que me dijiste, mujer. Fabiola de Fabiola de Roma. Roma. Fabiola de Roma. Bueno, a Evagrio quien lo impulsa a vivir en el desierto es Melania, ¿no? Melania. Melania, Entonces, claro, sí, sí, también. siempre Melania, sí, que fue tan importante también en esa época. Bueno, sí, y sí, el asunto del desierto es tan importante, tan maravilloso. Bueno, Evagrio es llamado el filósofo del desierto, ¿no? Así se sí, llama un libro, uno de los libros más importantes sobre él, de Antoine Guillamot. Eh, y bueno, y el tema del desierto claramente está vinculado, es un espacio simbólico, ¿no? El desierto. Y recuerdo también de la Sagrada Escritura cómo aparece la imagen del desierto en el libro del profeta Oseas, ¿no? Hay dos textos que siempre me hicieron eco en el marco de estos estudios y en el marco del propio itinerario, y es la llevaré al desierto y le hablará el corazón, y la tierra está desolada porque no hay quien medite en su corazón, ¿no? Lo primero es cómo el desierto es un espacio en el cual Dios, ¿no? Dios, para el cristianismo, habla el corazón, habla el idioma del corazón, el idioma cordial, que no es un idioma discursivo, sino que es este conocimiento intuitivo que es el que creo que caracteriza la contemplación natural según el desarrollo de Bagriano.
Y por otro lado, la necesidad de ese desierto interior y de dejarnos llevar a ese desierto para ser hombres, ¿no? Para ser hombres, para ser hombres. La filosofía aplicada, una de las cosas que siempre hablamos con los estudiantes, es que en todo caso la gran maravilla de la filosofía aplicada es poder llevar la filosofía a distintos espacios para recordarle a los hombres que lo más importante es la búsqueda de la sabiduría y que, como decía Sócrates, una vida sin examen no merece la No, pena no ser merece la vivida. pena ser vivido. Y ese mensaje siempre va a encontrar eco en las Sí. personas, en la medida en que son personas. Por eso es tan noble la labor que podemos tener como filósofos en la medida en que vamos a llevar, vamos a contagiar el amor por la sabiduría. Eso tenemos como misión, contagiar el amor por la sabiduría porque ese amor reside a manera de germen, de semilla, en el corazón de todos los hombres, ¿no? Así que bueno, me parece que podríamos me quedar muchas cosas pendientes para contarte, pero creo que ese puede ser una bonita conclusión. Gracias, mil gracias, Santiago. Gracias, un No, abrazo gracias a gigante. vos. Gracias a vos, Susana. Un placer enorme. Gracias.